Gracias, asambleísta Vintimilla. Tiene la palabra el asambleísta Gabriel Rivera. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas y a quienes también en cualquier parte del mundo, del país, nos ven o nos escuchan, un saludo en esta mañana. Yo no quiero solamente solidarizarme con el pueblo de Palestina, con su gente, con sus estudiantes, con sus madres, con sus trabajadores. Yo también quiero solidarizarme con el pueblo de Israel, porque resulta que este pueblo está secuestrado por una clase dirigente absolutamente fundamentalista y que lleva a su pueblo al holocausto y que lo hace aparecer al mundo como un pueblo guerrero, como un pueblo violento, lo que en realidad no es el pueblo de Israel. Porque todos los pueblos de la tierra lo que buscan es la paz, lo que buscan es la tranquilidad, el amor, la buena vecindad. Yo me niego a creer que el pueblo de Israel sea un pueblo violento, pero sí estoy absolutamente convencido que sus clases dirigentes en comunicación, en concordancia, en coordinación con otros líderes mundiales de potencias internacionales, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, viven de la guerra, señora presidenta, viven del conflicto, porque cuando un palestino o cuando un israelita muere, cuando un colombiano muere, cuando un ecuatoriano muere en la frontera, alguien vendió esa bala, alguien vendió ese tanque, alguien creó la necesidad de vendernos seguridad, señora presidenta. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo creo que no solamente debemos condenar al gobierno de Israel, sino a todos aquellos que viven de la guerra, que viven del conflicto y que utilizan a nuestros pueblos para hacer sus pingües o, entiéndase, sus grandes negocios. Porque la guerra es un negocio y Ecuador es víctima también de eso. Y el pueblo de Israel, y en forma superlativa, el pueblo palestino es víctima de ese negocio de la guerra. Yasser Arafat, el asesinado líder palestino, en 1978, ante una de las asambleas generales de la ONU, reconoció la existencia del Estado de Israel y a cambio pidió el reconocimiento del Estado palestino. Y en efecto, Israel reconoció la autonomía del Estado palestino. La ONU luego ha venido, y previamente a esto también, condenando insistentemente los ataques contra el pueblo palestino. Pero yo les pregunto, compañeros asambleístas, ¿han valido de algo esas condenas? ¿Han tenido acaso un efecto vinculante? Esto nos desnuda de cuerpo entero que la humanidad vive una crisis civilizatoria. Sus instituciones, tan importantes como la ONU, que han emitido resoluciones en el caso de Cuba, que han emitido resoluciones en el caso de Palestina, que son muy parecidos porque son pueblos secuestrados por potencias extranjeras, no han tenido absolutamente ninguna validez. Y entonces uno se pregunta, ¿será que esa comunidad internacional, como lo dice Galeano, es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? Uno se pregunta, ¿será que habrá cómo cambiar esta lógica de la política, de la geoestrategia internacional, para que algún día los pueblos del mundo gobiernen y no el capital, y no la guerra y no las transnacionales? Por eso es importante que en esta resolución no nos limitemos solamente a condenar la agresión contra el pueblo palestino. Yo creo que es importante hacer un llamado a la comunidad internacional, a los pueblos que aman la libertad en el mundo, a que hagamos un boicot en contra de las compañías que venden armas, en contra de los países que firman convenios para comprar o para vender armas con estos estados que invaden, que matan a ciudadanos inocentes, o incluso si matan soldados, porque cada soldado también tiene una familia, cada soldado tiene unos hijos, tiene una madre, tiene un vecino, tiene un amigo. Por lo tanto, no solamente un crimen es matar civiles, también es hacerlo en contra de soldados, porque no pierde su condición de humanidad por el hecho de que vista un uniforme y tenga que ir a representar en una guerra a un pueblo que es una guerra que no le pertenece a ese pueblo, como le ha pasado tantas veces al Ecuador. A mí me gusta, señora presidenta, una frase, o digamos más que una frase, un párrafo escrito por Eduardo Galeano que, con su permiso, voy a dar lectura.
para justificarse el terrorismo de Estado, fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería en Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. La sangre no lava sangre. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Por eso es que la resolución, el pedido de cambio del orden del día para aprobar esta resolución por parte del asambleísta Ventimiglia, a mí no me parece de más. Sí me parece insuficiente en el sentido en que hay que ir a buscar acciones efectivas como el boicot. Por lo tanto, si es que me permite el ponente, yo quiero solicitar, él lo establecerá en el artículo 1, o el numeral, perdón, artículo 2, o podemos insertar en algún lugar una disposición, señora presidenta, que llame a dos cosas. Lo primero, al boicot internacional en contra de todas aquellas empresas, si se puede hacer una investigación, quiénes están vinculados a esto, quiénes venden, quiénes compran, quiénes viven de este negocio, porque eso, el peor insulto al capital que vive de la muerte es insultarle el bolsillo, y el boicot puede hacer eso. El peor insulto no es sino insultarle el bolsillo porque ni siquiera tienen patria, señora presidenta. Están donde quiera que esté el negocio. No les importa el llanto, no les importa el debate, no les importa el sufrimiento del pueblo. Lo que importa es la ganancia. Y Ecuador ha sido víctima de esto también. Por lo tanto, yo creo que debe insertarse un numeral que llame al boicot internacional. Y además, que llame a la unidad de las naciones para cambiar este orden que ahora tenemos, que no hace sino profundizar una crisis o nos demuestra que tenemos una crisis civilizatoria, porque si no nos preguntamos por qué las resoluciones de la ONU jamás han sido acatadas, ni en Palestina, ni en Cuba, ni en ninguna parte, porque el poder los tienen quienes son del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es lo que hay que cambiar, porque ahí está el poder y ese Consejo jamás se quiere pronunciar. Hace poco, señora presidenta, un país, me parece que fue ayer o anteayer, perdóneme si yo no lo recuerdo exactamente, a pesar de que se está prácticamente fundiendo al pueblo palestino, el Congreso de una potencia internacional acaba de aprobar, creo que un presupuesto como de 600 o 700 millones de dólares para cooperación militar con Israel. Eso hay que denunciarlo, eso es criminal, eso es inaceptable en el siglo XXI, en donde tienen que tener perfecta vigencia los derechos humanos. Y son los que nos vienen a pedir al Ecuador que respetemos los derechos humanos, cuando lo que hacemos es tratar de profundizar la democracia. Esa es la hipocresía internacional que hay que denunciar también en esta resolución, porque los parlamentos del mundo no pueden estar de espaldas a las causas de la humanidad. Y la paz, el hecho de respaldar a estos pueblos, cualquiera que sean víctimas de la violencia, el pueblo palestino o el pueblo israelí, también es misión del pueblo ecuatoriano representado aquí en la Asamblea Nacional. También quería, señora presidenta, y si el tiempo me permite, solicitar en la forma más respetuosa y comedida, en la página en donde dice resuelve, que como es de público conocimiento, Israel ha iniciado nuevamente una campaña de exterminio del pueblo palestino, bombardeando la franja de Gaza, inclusive destruyendo un centro de discapacitados. Nosotros hemos venido desde Montecristi impulsando que no se les llame discapacitados, sino personas con discapacidad. De manera que yo quiero solicitar, insisto una vez más, respetuosamente, al ponente que se sirva a acoger estos pedidos. El boicot, que se inserte, y también que se pueda cambiar esta forma de denominar a los compañeros o las personas con discapacidad. Y esto porque tuve la oportunidad, mientras caminaba aquí en el Pleno, de conversar con la compañera asambleísta Cristina Cronfle, quien me hizo caer en cuenta este error que se estaba cometiendo aquí y que lógicamente no lo podemos dejar pasar de este modo. Señora presidenta, muchísimas gracias, compañeros y compañeras asambleístas.